¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Déjame contarte que estas iniciativas que hemos estado teniendo todos los viernes han sido de mucho éxito y siempre me contactan, me contactas tú que andas por ahí para decirme qué es exactamente lo que necesitas escuchar, aprender. Y esta semana me pidieron que platique más sobre storytelling, cómo utilizar el storytelling dentro de los negocios, cómo utilizar el storytelling para cerrar negocios, para hacer negocios. Y a eso atiende esta sesión de The Room del día de hoy. Como sabes, en The Room hablamos única y exclusivamente sobre negocios. Es una división de Azul Chiclamino en donde platicamos exclusivamente de contenido de negocios, cómo hacer mejores negocios, cómo vender más, cómo moverte más dentro de los negocios y cómo desarrollar más estructuras en los negocios. Todo lo que tenga relación con los negocios y sobre todo con la parte comercial, ventas, producción, estrategia, planeación estratégica, etcétera, es lo que hacemos en The Room. ¿Y dónde puedes encontrar The Room? Bueno, pues aquí, en azulchiclamino.teachable.com. Es un canal específicamente en donde hablamos única y exclusivamente de negocios. Y eso es lo fantástico, que solamente hablamos de negocios. En Azul Chiclamino Learning tú vas a entender y aprender todo lo que necesitas sobre storytelling y la forma en la que vas a utilizarlo en los diferentes aspectos de la vida. Así es que aquí está la información y aquí es donde tú puedes encontrar toda esa información. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, pues déjame decirte que hoy vamos a platicar sobre el sales pitch a través de storytelling, cómo vender con historias. Básicamente de eso se trata este asunto. Y lo que queremos hacer, lo que quiero enseñarte es la forma correcta en la que tú debes desarrollar un sales pitch basado en storytelling. Así es que vamos a empezar de una forma rápida, directa, concisa, contándote una historia. Te voy a contar una historia en donde a mí me sucedió algo bien interesante. Trabajé en una organización hace mucho tiempo que era sumamente interesante. La propuesta o la oferta no era tan atractiva como lo pudo haber sido en otra organización. Sin embargo, la organización, esta empresa, me llamaba muchísimo la atención y yo quería trabajar ahí. ¿Por qué? Porque era una empresa sumamente tradicional en términos de tecnología. Era una empresa que databa de principios de 1900 probablemente. Eh, y que tenía muchas capacidades. Para darte a entender, porque no quiero mencionarle, pero para darte a entender qué hacían, esta organización había inventado el componente electrónico más importante de todos, de poco, desde antes del chip, digamos. ¿Sí? Imagina que trabajas de repente o que te llega una oferta de trabajo de la empresa que en 1700, 1800, qué sé yo, inventa el engrane. El engrane era para la parte mecánica lo que este componente era para la parte electrónica. Era algo verdaderamente fantástico y era una oferta súper, súper, súper interesante y atractiva. Así es que decidí trabajar con esa organización. Era una organización muy antigua, de mucha tradición. Incluso tenía 7 u 8 premios Nobel en su nómina. Así de grande y así de espectacular era. Cuando veías el catálogo de los productos que habían inventado, porque tenían una, eh, una plantilla de investigación y desarrollo brutalmente, una inversión enorme, entonces podías darte cuenta del tamaño de la organización. Sin embargo, cuando entré me di cuenta de que esa organización tenía ahí algunos asuntillos medio extraños, medio complejos, medio... porque lo que sucedía es que al ser una organización tan antigua, era una organización sumamente tradicional. Y una organización sumamente tradicional trae cargando muchas cosas que pueden o no ser interesantes, pero sobre todo que van atrasando lo que es la operación. Es decir, era una organización demasiado tradicional. Era una organización que funcionaba bajo demasiados estándares, bajo demasiados procesos. Una organización demasiado cuadrada. A pesar de ser una organización que inventaba muchas cosas, claro, todas las invenciones, todos los inventos venían de un proceso cuadrado, estructurado. Y entonces
era sumamente difícil trabajar ahí. Era una organización demasiado grande. Era una organización que venía trabajando con procesos de los, imagínate, procesos de los 50 que evolucionan en los 60, que evolucionan en los 70, que evolucionan. No eran procesos nuevos o no era una ingeniería del todo nueva. Y competía con organizaciones que probablemente tenían unos 10, 15, 20 años en el mercado, que habían nacido incluso de otra forma, que habían nacido eh, a través de inventos en universidades o en organizaciones sumamente pequeñas, en startups, así de simple. Y a la hora de competir a nivel músculo éramos sumamente fuertes, pero a nivel intelectual no éramos nada ágiles. Y eso se complicaba. ¿A dónde voy con todo este rollo? Que claro, desde el corporativo se presentaba una estructura para hacer un sales pitch a tus clientes, pero basada en esos estándares viejos, antiguos, pesados, complicados. ¿Te das cuenta? Imagínate que la presentación que teníamos que hacer era una presentación que se hizo en algún momento en Estados Unidos y que era una colección de 100 slides más o menos de PowerPoint, porque PowerPoint era lo más importante en aquel entonces. Y era una serie de slides que no tenían pero ningún sentido porque se ve que la presentación empezó con 20 y terminó en 30, 40 y se le fueron añadiendo cosas sin rediseñarla. Y era un champurrado completamente de una complejidad obscena. Era una yuxtaposición de ideas que no tenían ningún sentido en algún momento. Era una presentación en inglés y era una presentación no tropicalizable a diferentes países. ¿Sí? Si tú querías traducirla, era traducir 100 slides, lo cual era una labor titánica, absurda, poder hacerlo, porque además evolucionaba dentro de su extraño modelo evolutivo. Entonces era algo completamente terrible lo que estábamos viendo y sucediendo. Así es que de esa forma nosotros empezamos a desarrollar precisamente esas presentaciones. Cuando uno la presentaba al cliente, pues el cliente no tenías un engagement con el cliente, no tenías un contacto emocional, no tenías una visión de empatía, porque no conectaba con emociones, no conectaba con nada esa presentación. Era un bombardeo, una metralleta taca, 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 de información, de features and functions, de cosas que tenía que saber el cliente en ese momento. Así es que se perdía. Y en muchas ocasiones era una presentación demasiado técnica, tan técnica que incluso un vendedor con habilidades técnicas ni siquiera podía desarrollar. Entonces teníamos que llamar a un vendedor experto que estaba en Estados Unidos, lo cual incrementaba la complejidad de la presentación, la operación, los costos. Era un desastre. Nadie quería presentar esa presentación. Nadie quería hacerla. ¿Por qué sucedía esto? Porque las organizaciones tradicionales, las organizaciones de Estados Unidos, tienen una cultura de la franquicia. ¿Ok? La franquicia pretende que todas las hamburguesas salgan bajo los mismos estándares, idénticos en el norte o en el sur o en las costas de los Estados Unidos. En donde quiera que vayas y entres a un restaurante de esta franquicia, los productos tienen que saber igual. Así es que bajo ese proceso de franquicias, bueno, pues hay una presentación única para que en todo el mundo se haga esa presentación. Sin embargo, no es tropicalizable, no en todos lados se presenta igual, no en todos lados se tienen las mismas costumbres, no en todos lados se habla evidentemente en inglés, no en todos lados es la misma situación, no en todos lados son los mismos problemas o complejidades, no en todos lados se resuelve igual. Y el modelo de franquicias se rompe. Lo que te quiero decir en este momento es que sí, pues muchas organizaciones grandes pues obedecen a este tipo de estrategias, pero como vendedor uno tiene que obedecer a lo que es tu mercado, tu cliente, tu compromiso, tu territorio y sobre todo tu cartera, tu cuota y tus objetivos como vendedor. Y tienes que adaptarte a ellos. Lo que puedes hacer es utilizar este tipo de presentaciones poco efectivas. Y pues pedirle al cielo que te permita tener ese tipo de acciones fortuitas en donde vas a poder vender Dios quiera.
¿Qué sucede? Los vendedores modernos tenemos dos armas que son sumamente importantes y tenemos que tener algo en cada uno de nuestras cartucheras, ¿sí? Necesitamos tener dos historias perfectamente bien pensadas, articuladas, estructuradas, escritas y practicadas. Subrayo, practicadas. Tienes que tener dos historias al menos que te salven de cualquier situación cuando tú tengas que ver a un cliente o a alguien, un prospecto. Siempre estoy hablando de lo mismo. Clientes, prospectos, socios, inversionistas, directores ejecutivos. Tú tienes que vender lo que es tu producto o tu servicio. Segundo, necesitas tener tu historia para tú venderte. Necesitas venderte y sobre todo que alguien te compre. Ahora te explico por qué. El primer caso es la historia de tu producto o servicio. Necesitas no solo explicar qué hace tu producto, sino entregarlo, desarrollarlo en una forma de storytelling. ¿Por qué es importante y por qué siempre subrayo y por qué siempre insisto en el storytelling? Porque el storytelling genera una recordación distinta a los features and functions. Genera una recordación particular dentro de tu cerebro, se hacen conexiones sistemáticas en donde recuerdas la historia más que los features and functions o las situaciones. Y segundo, tu historia. Necesitas tener la historia para generar credibilidad. Ya que lograste introducir tu producto, tu servicio, venderlo, consolidarlo, lo que necesitas es venderte a ti. Porque ahora el cliente necesita elegir a quién se lo va a comprar y tú le tienes que decir yo soy la mejor opción. Dos historias necesitas tener. Estas dos historias te van a eliminar los problemas que te conté en mi story time anterior. Es decir, no vas a presentar slides, no vas a tener que poner en pantalla todo lo que dices, lo que haces, lo que piensas, lo que sustentas. No vas a necesitar una computadora, una laptop para poder vender. No vas a basar tu estrategia comercial en alguien más, en otro mercado, en alguien que escribió un PowerPoint. Vete a saber quién fue, vete a saber si sigue en la organización, vete a saber si incluso ya lo despidieron por malo. No vas a depender de ellos, sino vas a depender de ti. Y tercero, tú vas a poder entregar estas historias en el momento en el que estés, en donde estés, cuando estés, como estés, a quien te encuentres enfrente. Si te encuentras a alguien en un elevador, en un avión, en un bautizo, en una boda, en un bar mitzvah, en un día de campo, en lo que sea, tú vas a poder contar estas historias estructurando lo que tú quieres decir, lo que tú quieres vender y enfocándote en no necesitar ningún prop adicional. Simplemente tu mente, tu boca, tu corazón, tu historia. ¿Me sigues? Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, váyanme diciendo de este lado si tienen algo. Bien, vámonos a la primera parte. La primera parte se basa en una historia y una historia, déjame contarte, tiene 3 actos. Claro, y siempre lo digo, que una historia tiene más actos. Sobre todo si estás hablando con un primo que sea tu primo el literato, tu primo el filósofo, te va a decir que las historias tienen 1, 5, 10, 30, 25 actos. Vamos a hablar sobre short storytelling, ¿sí? Simple storytelling. 3 actos son los que necesitas mínimo para contar una historia. Hay una técnica para contarla en 2 actos, sí, pero bueno, esa es otra historia. 3 actos. Primer acto, antecedente o exposición. El antecedente o la exposición de una historia es lo que sucede antes de. ¿Cómo estaba la situación? ¿De dónde venimos? ¿De dónde partimos? ¿Cómo estaba la cosa en un inicio? ¿Cómo se comportaban los personajes? ¿Cómo se comportaban? ¿Cuál era la escena? ¿Dónde estaba sucediendo? ¿Cuándo estaba sucediendo? ¿Quiénes estaban en la escena? Los antecedentes obedecen a lo que sucedía antes. ¿Antes de qué? Antes del segundo acto. El segundo acto lo llamamos los escritores y los storytellers el nudo. El nudo es lo que rompe, esto apúntalo por favor porque esto no es Netflix, acuérdate, es lo que rompe la normalidad de los personajes o de la historia. ¿Ok? Rompe la normalidad. El nudo rompe la normalidad.
es donde se crea el conflicto y el problema. Estoy harto y estoy completamente convencido de que en los negocios sí existen problemas. Siempre nos has dicho que no, los negocios simplemente hay oportunidades. Y eso es completamente falso. Dejémonos de tonterías, de negocios, de narrativas correctas. ¿Sí? Todo esto viene de todas estas situaciones de la cancelación, de que si tú escribes la palabra problema en unos negocios, entonces eso está mal porque esto es una palabra negativa, entonces solamente hay oportunidades, que es la palabra positiva. Olvidémonos de eso. Los negocios están llenos de problemas y el trabajo de los ejecutivos es resolverlos. Si no hubieran problemas, entonces no estaríamos aquí. ¿Ok? Entonces, lo que te quiero decir es algo sumamente simple e importante. Todo iba bien en el antecedente hasta que sucede algo y tenemos un nudo, un conflicto, un problema. Y eso rompe la normalidad. ¿Para llevarte a qué? A resolver ese problema y entonces tener el tercer acto, una resolución o un desenlace. La resolución o el desenlace es lo que te va a permitir llegar a una nueva normalidad. No llegas exactamente a la normalidad anterior, sino a una nueva normalidad porque difícilmente llegas a lo que estabas anteriormente. Debes llegar a algo mejor o al menos a salvar la tendencia o la problemática que existía abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar esta parte de los actos y esto es lo que tú tienes que sentarte en tu escritorio a escribir. Esta historia. Primer acto. ¿Cómo estaba la situación antes? ¿Cómo eran las ventas antes? ¿Cómo eran los costos antes? ¿Cómo estaban los recursos humanos? ¿Cómo estaba la rotación de los inventarios? Antes, los inventarios tenían una rotación aceptable hasta que hubo un problema nudo. Antes, las ventas iban a la alza. Antes, mis costos estaban controlados. ¿Cómo estaba la situación antes? Y después describe perfectamente bien, de forma profunda, el nudo o el problema que tiene tu cliente, el mercado, la industria u otros, o lo que resuelve tu producto. ¿Sí? El nudo es, las ventas se cayeron porque hay un nuevo competidor. Los costos se incrementaron porque la nueva resolución gubernamental requería cambios en el sistema y no se hicieron. La rotación de los inventarios falló porque la logística se rompió. Esto sucedió durante la pandemia. Explica el problema. Explica cómo el KPI cayó y por qué. Y después, resuélvelo. Presenta una resolución, un desenlace. Con nuestro producto usted podrá incrementar las ventas al entender mejor quiénes son sus clientes, al tener una mejor segmentación de sus clientes, al identificar cuáles son los productos que en conjunto se compran en sus tiendas. Logrará controlar sus costos a través de la identificación de los procesos productivos. Cuando tú tienes esos tres actos, tienes una historia. Todo iba bien en las ventas, iban incluso incrementándose hasta que nuestros clientes dejaron de comprar porque dejaron de sentirse identificados con nuestros productos. Hubo un nuevo competidor y entonces ellos fueron a buscar. Nosotros logramos identificar cuáles son las nuevas necesidades de nuestros clientes y así lograr rediseñar los productos y la entrega y el marketing para atender mejor sus necesidades. ¿Entiendes esa historia? Imagínate que para eso yo necesitaba 100 slides en aquella compañía de la que te conté. Esto se explica con un cliente así, en 3 minutos, rápido, de volada, se entrega el valor de la organización a través de un storytelling de 3 actos. El sales pitch perfecto, transportable, lo puedes presentar en cualquier momento. ¿Qué va a hacer tu cliente? Tu cliente te va a decir, cuéntame más. Cada uno de los actos lo que tienes que hacer es estirarlo como una masa de pizza hasta que lo tengas una presentación, una conversación, un sales pitch de unos 10 minutos, de unos 20, de unos 40 minutos.
Si tú vas poco a poco, empezando con 3 minutos y extendiéndolo hasta 30, 40, 50 minutos, vas a ir añadiendo, entonces sí, features and functions, cuestiones específicas, valor, cifras en retornos de inversión, y entonces la historia se va a hacer más rica cada vez. Este es la primera arma que vas a tener tú para atacar a tus clientes. ¿Sí? Segundo proceso, bueno, pues necesitas tener una historia de yo. Ya que le vendiste la idea y el concepto a tu cliente de quién eres, qué haces, cómo lo entregas, necesitas explicarle quién eres. ¿Por qué? Porque necesita tener esa confianza en ti. Necesita tener esa confianza en que tú eres la persona correcta para venderle ese producto o ese servicio que le acabas de explicar. Así es que aquí el producto eres tú. Por eso se llama la historia de yo. El producto soy yo. Y yo soy lo que tengo que venderme. ¿Ok? Esto sirve también, ojo, cuando estás buscando chamba, cuando estás posicionándote con nuevos socios, con nuevos partners, cuando estás buscando una nueva posición en tu organización, tienes que venderte a ti, tú eres el producto. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que ni siquiera sabemos o entendemos bien el producto. El vehículo que lleva todo tu conocimiento no lo conoces si no sabes venderlo. Simplemente quién eres y entregas una tarjeta de presentación. Así es que te voy a enseñar a venderte a ti a través de la historia de yo. Y para ello necesitamos 3 pasos. ¿Ok? Primer paso, el antes. Son los 3 actos, pero estos son 3 actos distintos. El antes, ¿sí? Piensa en el antes, en aquella planta que está allá, hasta atrás, lejos, en el pasado, ¿ok? ¿De dónde vengo? Piensa en el segundo acto con el ahora, mi escritorio. Aquí es el presente, ahora. Y después piensa en aquella... Aquí enfrente tengo una pared, pero imagínate en el horizonte allá, a lo lejos. Pongo mi dedo aquí para que se vea así magistral, como mural de Diego Rivera, de Orozco. Y entonces allá, en el horizonte, a lo lejos, puedo vislumbrar el futuro. ¿Sí? Los 3 actos son los 3 tiempos que vamos a utilizar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago? ¿Y en qué te puedo ayudar? Bien. Lo que quiero explicarte en este momento es, entonces, que tienes que escribir en un cuaderno, en una hoja, A mí me gustan mucho utilizar estos cartoncitos de fichas bibliográficas, ¿sí? Porque son fáciles de utilizar y fáciles transportables. El problema es que se pierden. Pero utiliza estos o utiliza tu cuaderno para poder escribir esta historia y la anterior. Y esta historia vas a decir, antes, ¿de dónde vengo? Ahora, ¿qué hago? Y futuro, ¿en qué te puedo ayudar? Te voy a contar mi historia, ¿sí? La historia de yo, la historia de Rodrigo Llop. Y te voy a contar que antes trabajaba yo en organizaciones de tecnología. Trabajé durante 30 años en organizaciones comerciales, de ventas, de marketing, de desarrollo de negocio para grandes organizaciones en Latinoamérica e incluso en Asia. Mi experiencia es las ventas, los negocios internacionales, las empresas estadounidenses produciendo y vendiendo en Latinoamérica y en Asia, pero sobre todo hoy en día en el storytelling. Y me baso en contar historias para hacer mejores negocios y para ayudarle a la gente a escribir sus libros como el mío. Ahora trabajo como consultor de storytelling. Con la experiencia que tengo, soy capaz de ayudarle a las personas a generar una estrategia basada en storytelling que genere ingresos y resultados hoy en día. Yo puedo ayudarle a usted a desarrollar una estrategia comercial y de negocios estratégica en storytelling para desarrollar mejores negocios, mejores ventas y mejores situaciones para su organización en cualquier área operativa.
¿Me la compras? No tengo que... Claro, esta historia ya la escribí yo, ya la hice yo, pero sobre todo ya me la sé, ya la he practicado. Pero lo más importante es no me la sé de memoria, simplemente tengo que recordar la planta, el escritorio y el horizonte. Son los tres secretos para acordarme de la historia de yo. Ahora, tú que me conoces, sabes qué hago, sabes cuáles son mis credenciales, sabes de dónde vengo, sabes cuáles son mis capacidades, sabes cuánto tiempo he estado yo trabajando en este negocio, sabes qué hago y sabes en qué te puedo ayudar. Y en 3 minutos te dije todo lo que quiero saber de ti. ¿Me la compras? ¿Crees que tengo las experiencias? ¿Crees que hago lo que tú necesitas? ¿Crees que puedo ayudarte? Son los tres actos de la historia de yo. Lo que vendo es mi conocimiento. Bien. ¿Cuál es el éxito de un buen storytelling? Hay 4 factores. Hay 1000 factores, hay 80 factores que puedo explicarte y puedo pasarme aquí 6 horas seguidas platicando de el éxito de un storytelling efectivo. Pero hay 4 factores importantes. 1, el problema debe ser grande. Debes subrayar de forma enorme, de forma crítica, de forma incluso un poco exagerada. ¿Sí? Exagerar no es mentir, pero exagerar es dramatizar. Y evidentemente eso es lo que hacen los actores. ¿Por qué los actores, por qué es tan distinto, por ejemplo? Y te voy a dar aquí un dato importante. ¿Por qué es tan distinto la forma en la que ves actuar a los actores de telenovela? ¿Sí? Falsos, excesivamente dramáticos, Marcela Alfonsa. ¿Sí? Al cine, que parece como más casual. O al teatro, en donde son mucho más proyecciones, más dramáticas, porque son escenarios completamente distintos. En unos y en otros tienes que hacer más grande la forma de comunicar. Y lo mismo sucede aquí. La dramatización es importante en el storytelling. ¿Qué puede pasar si no tomas una decisión de cambiar? Pues a lo mejor pierdes un par de oportunidades, pero tienes que ser dramático en el sentido de que es probable que tu organización se caiga por completo. Tienes que hacer el problema grande. ¿Para qué? Para generar emociones dentro de tu cliente o interlocutor. Número 2, la solución debe ser emocionante. ¿Sí? Yo puedo ayudarte. ¿Te das cuenta? Yo puedo ayudarte a generar historias interesantes dentro de tu organización y generar una estrategia basada en storytelling. Eso es emocionante. Cuando alguien te compra una idea emocionante, cuando lo escuchas, quieres ser parte de esa historia. Número 3, bueno, es la parte 4, pero quieres ser parte de esa historia épica. ¿Sí? Número 3, debe tener emociones y debe generar empatía. Las emociones son el miedo y la alegría. Dejémoslo ahí. Hay muchísimas más emociones y hay toda una teoría de 2 horas que te puedo platicar sobre el proceso de las emociones. Pero las emociones son alegría y tristeza, alegría y miedo. Si tú generas algo de miedo, algo de tristeza, algo de preocupación con el problema y una alegría, una emoción, una felicidad a través de la solución, entonces tienes un proceso empático. ¿Por qué? Porque los hombres y las personas y los seres humanos y las mujeres también, porque somos inclusivos, no sé por qué dije hombres, pero generamos una empatía a través de las emociones. Y yo quiero estar con quien es empático emocionalmente conmigo. Con quien hay una ruptura empática, entonces a esa persona la rechazo y no quiero estar con ella. Y tercero, debe ser épico. Debes vencer al monstruo o debes conquistar. El problema es un monstruo que tú tienes que matar, que tú tienes que vencer, que tú tienes que destruir, que tú tienes que pisar. Entonces el problema debe ser resolvible matando al monstruo o conquistando, llegando a la cima, llegando a la meta, llegando al sitio donde es lo que yo quería hacer. Si tú haces una historia épica, entonces vences al monstruo y conquistas, entonces tienes ganado el 50% del storytelling. Bien, déjame contarte una historia para cerrar. No sé si hay preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Tuvimos unos problemas técnicos el día de hoy, como siempre, pero creo que ya encontré dónde está la situación que me está complicando la plataforma.
Entonces, te voy a contar una historia sobre la cafetera. Y lo que quiero yo es venderte en este momento una cafetera, que es básicamente la forma en la que yo me convencí a mí mismo en algún momento de comprarme una cafetera. Para ello voy a sacar mi calculadora y voy a hacer un poco ahí unos números medio extraños. Déjame contarte que en alguna otra ocasión tuve yo, estaba yo entrando a un trabajo nuevo, ¿ok? Y en ese trabajo nuevo, bueno, ¿qué te digo yo del corporativo y de las oficinas que teníamos? Para no hacer el cuento largo y para no decirte y explicarte de más de qué se trataba, un día estaba yo en mi computadora y una cucaracha cruzó por mi teclado. Sin mayor reparo, sin mayor complejidad, sin mayor nada, la cucaracha cruzó por mi teclado y se fue para allá. La vi pasar. Evidentemente ni pretendía matarla, ni mucho menos. Y sabía además, yo creo que era una cucaracha, pues ya que llevaba mucho tiempo ahí, una cucaracha senior o algo así, porque llevaba mucho tiempo ahí y sabía perfectamente bien los tejes y manejes de esa oficina que me habían asignado a mí. Era algo verdaderamente desagradable. La alfombra tenía un olor terrible. Yo calculo que esa alfombra podría haber tenido al menos 20 años. Era un olor a humedad, era un olor a suciedad, era un olor verdaderamente asqueroso. La oficina no tenía, mi oficina no tenía ninguna ventana, no tenía nada. Y lejos de molestarme o enojarme o exigir, más bien me daba risa, porque a fin de cuentas yo soy de la idea de que esas son las herramientas que te damos si tú quieres trabajar aquí. Y si no quieres, hay otras organizaciones que tienen mejores oficinas, que pagan peor o que son menos interesantes o que tienen retos de otro tipo, lo que quieras. Si estás aquí es porque quieres trabajar aquí. Así es que era una oficina verdaderamente terrible. Ya no quiero explicarte el café que se bebía ahí. Habían unas cafeteras eh, que yo creo que nunca habían sido lavadas y decidí no tomar café de ahí. Entonces decidí tomar, este, ir, ver, checar dónde estaba la zona y ubicar el Starbucks o el cafecito de la zona o lo que sea. Cada uno de los cafés durante la primera semana, claro, sales, yo tomo mucho café, tomo 3, 4, 5 tazas de café al día, probablemente expresos al día, ¿ok? Y hice una cuenta, ¿sí? Si yo tomo 5 cafés al día, barato de 20 pesos, son 100 pesos al día. Por 5 días, son 500 pesos al día en el mejor de los casos, ¿ok? Son 500 pesos a la semana por café. Si yo tomo 4 meses, son 2,000 pesos al mes de café. Salvo que un día se me antoje un capuchino de 80 pesitos o un latte de 70, más un día que quiera un café doble de 40 pesos. ¿Te imaginas lo que es esa renta que todos tenemos y que todos hacemos en el Starbucks? Va siendo una renta que si tú le sumas años, bueno, pues es increíble lo que vamos pagando a estos señores y evidentemente lo que cuesta un café. Hice el cálculo de cuánto cuesta un café y cuesta cerca de 1 o 2 pesos, cuando tú estás pagando probablemente 20, 30 pesos por café. Son 2,000 pesos, no se ve nada, son 2,000 pesos al mes de renta de café. Encontré una cafetera express, marca alemana, sumamente buena, en 6,000 pesos. Lo que quiere decir que en 3 meses yo tenía un retorno de inversión. Y después ahí era casi casi pura ganancia. El costo del café es marginal. El costo del agua pues es nulo. En fin, así es que bajo esa perspectiva quise comprar una cafetera. ¿Por qué debes comprar tú una cafetera para tu oficina? Bueno, por varias razones. Antecedentes. Tú tienes altos costos de comprar un café en la calle. Primero, lo que te cuesta el café diario.
Diario tienes un costo que se convierte en una renta. Pero segundo, tienes una inversión en tiempo. Porque cada vez que quieres tomar un café es probablemente unos 30, 40 minutos. 10 minutos en lo que llegas a la cafetería, 10 minutos en los que te formas, 10 minutos en lo que platicas con tu colega, 10 minutos en lo que regresas y te sientas a trabajar. Son 40 minutos en lo que pierdes el tiempo. Si esto lo haces 2 o 3 o 4 veces al día, imagínate cuánto es en inversión de dinero y en inversión de tiempo. Los antecedentes. No existe una forma. Antes yo compraba café en un sitio o tomaba café de la oficina. El nudo es, ya no puedo comprarlo, es demasiado caro y la inversión en tiempo es altísima. La resolución es, comprar una cafetera me permitía ser más eficiente, tener un mejor café, tener un café más de mayor calidad y sobre todo cuando y cómo yo quisiera, a la hora que sea y con un retorno de inversión más fácil. Por lo tanto, señor cliente, usted debería comprar una cafetera como la que yo le compré. ¿Entiendes cómo se desarrolla esta estructura? No necesito en realidad pensar mucho en la historia. Ahorita me la inventé hace 20 minutos que puse este letrero. Me inventé esa historia real, pero la recordé y la estructuré basado en los 3 actos: antecedentes, nudo y resolución. Cuando tú desarrollas una estructura de este tipo, entonces tienes la capacidad de contar cualquier historia con una lógica de este tipo. Tienes un antecedente, tienes un problema que te lleva a una situación negativa, compleja, y después una relación positiva basada en la resolución. Así es que de eso se trata básicamente lo que quería platicarte el día de hoy. Esta es una estructura súper simple para crear un sales pitch y sobre todo para que tú hagas tu propio sales pitch, para que tú lo desarrolles, para que tú lo estructures, para que sea tu historia y no dependas en la historia de alguien más, y no dependas en slides, y no dependas de 1000 cosas. Si tú logras desarrollar un sales pitch correcto, efectivo, estructurado y simple, entonces créeme, créeme, créeme que vas a vender mucho, muchísimo más. Estamos aquí checando nada más el audio porque estamos teniendo unas fallas, ya te comenté. Bien, ese era el The Room del día de hoy, el masterclass, la conferencia del día de hoy. Con esto completamos, según yo, unas 25 conferencias. Si quieres tener esta conferencia o esta plática en tu organización, llámame. Vamos a tener esta conversación en algún evento que tú puedas tener, en un town hall, en una conferencia, en un kickoff, en una junta de planeación, y vamos a tener este tipo de dinámicas. Tenemos bastantes conferencias disponibles. ¿En dónde puedes verlas todas? Pues aquí, en Azul Chiclamino Learning, The Storytelling Institute. Y si quieres leer algo fantástico, increíble y motivacional, bueno, pues deberías comprar entonces Avisen a Berlín. Esta es una novela que escribí y se trata de qué? Sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Alzheimer, pero sobre todo sobre inteligencia artificial. ¿Quieres saber cómo funciona la inteligencia artificial? Aquí te lo explico de una forma atractiva, entretenida, divertida y fantástica que se llama novela. Storytelling. Ahí está. El storytelling es el vehículo para entregarte lo que es el conocimiento de la inteligencia artificial en mi libro Avisen a Berlín. Ahí está. Te agradezco mucho. Dado que no hay más preguntas, dudas, opiniones, comentarios, etcétera, te agradezco muchísimo. Y nos vemos el siguiente viernes. Gracias. Dudas, etcétera. Te agradezco muchísimo. Dudas.